Lo primero que hice para la fabricación de este proyecto es hacer el diseño 3D en Fusion 360. Me guié de las imágenes del videojuego y diseñé los compartimientos y espacios que íbamos a necesitar para el circuito y los componentes. Para la impresión 3D de todas las piezas, ocupé la impresora FlashForge Tor 400. Usé filamento PLA de color naranja, entre otros, y todo se imprimió en una calidad fina. Ya se terminaron de imprimir todas las piezas y comenzaremos a quitar todos los soportes. Este es el circuito que usaremos para nuestro tripulante a control remoto. Necesitamos dos motores reductores, una batería recargable de 9 voltios, el controlador del motor L293D, dos resistencias de 220 ohmios de 1/4 de vatio, un LED de 5 mm blanco, un transistor 2N3904, un buzzer, un diodo rectificador 1N4007, una batería de litio de 1000 mAh con su módulo de carga con entrada tipo C y, lo más importante, un módulo de radiofrecuencia de 4 canales XD YK04 y su control remoto con la misma dirección de comunicación. En la parte del ensamblaje ingresamos una rueda en las piernas del tripulante, le colocamos un eje y repetimos el proceso en la otra pierna. Vamos a insertar el engranaje en el motor reductor y lo insertamos en su compartimiento. Lo mismo con el otro motor. Ahora voy a soldar todos los componentes guiándome del diagrama. Pinté la tapa de sangre de color rojo con pintura acrílica para que tenga una textura más real. Inserto un switch desde afuera y continúo haciendo todas las conexiones.
Para finalizar, cerramos la tapa e inserto el hueso por el LED. También dejé una salida que viene de la batería de 9 voltios por donde podremos cargarla. Para que las piernas sean más estables, imprimí este soporte que lo voy a pegar en la parte posterior. También corté un pedazo de alambre que lo pegué en la punta de uno de los pies. Este es el circuito de una lámpara recargable que usaremos para la cabeza de nuestro tripulante. Consta de un LED de 5 milímetros con un ángulo de emisión de 120 grados y un voltaje de 3.4 volts, un potenciómetro de 10K, un switch, una batería de litio de 1000 mAh y un módulo de carga. Con el switch prendemos y apagamos la lámpara y con el potenciómetro controlaremos la luminosidad del diodo LED. Ahora que el circuito está listo, vamos a armar la cabeza y organizar todos los componentes. Ya terminamos de armar nuestro tripulante de Among Us. Podemos controlar independientemente las piernas. Los pulsadores C y D de nuestro emisor accionan cada motor, para que vaya a la izquierda, derecha o de frente. También con el pulsador A podremos prender el LED que refleja en el hueso del tripulante, y el pulsador B acciona un buzzer que emite un sonido. Puedo usar la cabeza sola como una lámpara de noche o colocarla en su cuerpo y podremos manejarlo a control remoto.